hablando a nuestros corazones, pues será aquel lugar en el que Dios nos inquiete para poder buscarle. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Leemos las Escrituras, dice el capítulo 22 y versículo número 2 del primer libro de Samuel: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Así como estamos de pie, pidámosle al Señor que nos hable. Digamos: oh Dios, queremos darte gracias a ti en esta hora preciosa de esta mañana. Gracias porque siempre has puesto en nuestras vidas el deseo de perseverar en tus caminos. Nos encontraremos muchas veces con obstáculos a nuestro alrededor, y aún habrán días en que en nuestro mismo corazón surgirá cierto desapego a aquello que en tu palabra tú nos has demandado. Pero en esas etapas de la vida rogamos para que tu Espíritu Santo no nos deje, sino que siempre pueda proveernos del deseo y de la pasión de seguir perseverando en tu presencia. Hoy clamamos para que tu palabra, Señor, pueda generar ese deseo de seguir adelante, que tu palabra pueda proporcionarnos también de ayuda, de consuelo, y hoy específicamente, Señor, que encontremos en ti inspiración, que no nos quedemos en desmayo en el camino, sino que en todo tiempo, sea en tiempos de bonanza o en tiempos de problemas, que aprendamos a alzar nuestra mirada al cielo y podamos esperar en ti, porque ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Sino solamente de ti, oh Dios, Señor. Háblanos en esta hora, purifícanos, Señor, y despierta en nosotros un deseo de pelear la buena batalla como buenos soldados que hoy militamos dentro de tu evangelio. Adorado seas, exaltado seas, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar, hermanos y hermanas. Este día yo quiero que pensemos en los creyentes que inspiran. Probablemente desde un punto de vista doctrinal, nosotros podamos siempre definir que el único que inspira es el Espíritu de Dios. Pero yo quisiera exponer este tema de una forma en la que no dejemos de lado ese hecho, es decir, que el Espíritu Santo es el que pone tanto el querer como el hacer en nosotros. Y si han existido a lo largo de la historia de la Biblia y ejemplos que de alguna forma pues no quedaron registrados en las Escrituras, pero existen otros libros que de alguna forma nos hablen sobre personajes que supieron valorar lo que Dios les había dado y buscaron la forma de no dejarse influir por las circunstancias que este mundo les presentaban, sino que con mucho valor, con mucha pasión, con mucha entrega, con mucha justicia y verdad, se mantuvieron sólidos en los caminos de Cristo. Todos estos personajes, que repito, algunos, la mayoría de ellos de los que conocemos, aparecen en las Escrituras, otros probablemente a causa de no informarnos un poco sobre la historia de la iglesia después del momento en que Cristo ascendió a los cielos. Bueno, contamos con el libro de los Hechos, que nos va proporcionando de personajes ejemplares e inclusive de un Pablo que se atrevía a decir: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Esta es una porción que muy pocos de nosotros usamos, ¿verdad? Porque probablemente nuestro caminar, nuestro actuar no sea tan imitable en el sentido de lo que es justo, de lo que es correcto. Pero cuando pensamos en un mundo como el mundo que el día de hoy nosotros tenemos,
debemos de tener conciencia que Dios busca personas que estén inspiradas y sobre todo busca creyentes que estén inspirados. A mí me encanta el versículo que hemos leído porque es un versículo que en primer lugar nos habla sobre David. David venía de ser perseguido por Saúl. Esta es una historia que usted ya la conoce muy bien. Había sido amenazado por el rey Saúl, David siendo uno de los generales, o uno de los príncipes, porque recuerde que David había sido desposado con la hija de Saúl. Y al momento de que Saúl empezó a sentir celos por las victorias que Dios le venía dando a David, él empezó a procurar la muerte de su soldado. Buscó la forma de que David muriera. Saúl lo enviaba a la batalla no porque David fuera valeroso, aunque eran características muy distinguidas en David desde sus años de adolescencia, sino porque Saúl procuraba que David muriera. Lo enviaba con ejércitos muy pequeños para enfrentarse a ejércitos numerosos, pensando en que esa sería la ocasión en que David habría de morir. Para decepción de Saúl, David regresaba con victoria. David regresaba habiendo despojado a sus adversarios, con el botín bajo el brazo y gozándose y alabando a Dios por el hecho de que Dios había sido quien les había dado la victoria. Pero David ahora se encontraba huyendo. Había tomado en primer lugar cierto hábitat religioso con la finalidad de que ahí se le resguardase, después de que Jonatán le dijo: mira, huye porque mi padre está definido a quitarte la vida. Entonces David huye y el primer lugar que busca es cobijarse bajo las alas del Señor. Acude a uno de los sacerdotes más fieles a aquel reino, y David, procurando armarse, le dice: mira, ¿no tienes algo acá que pueda nutrirnos físicamente? Y aparte, ¿no habrá alguna arma por aquí? Y note usted que el sacerdote le dice: pues lo único que tengo es el arma del gigante que tú venciste, ¿verdad? Ah, pues qué mejor arma que esa, ¿verdad? Ya David va armándose, pero luego sale de aquel lugar y se va a la cueva de Adulam, en donde dice las Escrituras que sus padres y sus familiares se unen a él. Pero hay algo que a mí me llama la atención, y es el hecho que también en el versículo que hemos leído nos dice que no solo sus familiares se habían reunido, sino que dice: y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y ahora note usted que dice la palabra: y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Uno podría pensar de que lo menos que David quería ahora era que se juntaran personas que estaban en la quiebra con él. Él venía de ser uno de los más grandes príncipes y generales de Saúl, pero ahora estaba siendo perseguido para quitársele la vida. Él andaba escondiéndose de casa en casa, de cueva en cueva, y ahora la palabra dice que se le suman a él todos los que están afligidos, todos los endeudados, todos los de amargura de espíritu. David pudo haberles dicho: miren, perdónenme, pero yo no tengo nada para ustedes. Discúlpenme, pero háganme favor de retirarse, porque apenas ando librando mi vida y no creo que haya en mí la capacidad de poder sacarlos a ustedes de la condición en que están. David pudo haber dicho eso, ¿verdad? Pudo haberse justificado por las situaciones que él estaba viviendo, pero usted no encuentra eso en ese pasaje. Usted lo que encuentra en ese capítulo 22 y luego en el capítulo 23 es algo muy sorprendente.
Porque David fue un personaje que supo inspirar. Cuando uno habla sobre lo que es la inspiración, decíamos que dentro de lo que es la doctrina es el Espíritu de Dios el que debe de inspirarnos. Inspirar es, hermanos, es tomar aire. Inspirar es tener vida, porque todo aquel que está vivo respira. ¿Respira usted, hermano? ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 150? Que todo lo que respire, alabe a Dios. ¿Cuántos respiran aquí, hermanos? ¿Cuántos pueden alabar a Dios, hermano? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Porque para decir gloria a Dios hay que tomar aire, hay que inspirarse, ¿verdad? Y eso fue lo que Dios hizo cuando le dio la vida al hombre. Tomó polvo, hizo lodo, le dio forma, pero luego dice, hermanos, que dio un soplo de vida. Y cuando dio ese soplo de vida, entonces aquel lodo tomó, hermanos, tomó la semejanza de Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que trae esa inspiración. Es el que nos coloca en una condición, hermanos, de justicia, de santidad, de valor, de verdad, porque la llenura del Espíritu de Dios nos hace ser personas inspiradas y que inspiran. La llenura del Espíritu de Dios nos hace ser personas inspiradas y que deben de inspirar a otros. Esa fue la razón por la que todos aquellos que tenían amargura de espíritu, esa fue la razón por la que todos aquellos que estaban endeudados y afligidos pudieron contemplar en David, no un hombre que estaba siendo perseguido y que tenía que esconderse, sino un hombre que inspiraba. Veían en David a un hombre que Dios estaba con él, porque hay aspectos que en la vida de David se lograron. Y si me logra llevar ahí mi hermanita la secuencia, no recuerdo muy bien cómo están ordenadas las diapositivas. Pasemos al siguiente, hermana. No, nos quedamos con el anterior mejor. Pero en David lograban verse algunas características que inspiraron, que hicieron que aquellos que estaban en la quiebra ahora corrieran a él, aunque David no estaba al 100%, no estaba en su mejor condición, pero había ciertos eventos que le precedían, habían antecedentes que podían de alguna forma armar cierto concepto sobre quién era David y lo que David podía hacer. Ya hemos hablado en muchas ocasiones sobre cómo David, Dios lo fue levantando, cómo David fue siendo utilizado por Dios de una manera sorprendente. ¿Cuáles fueron las grandes acciones que David hizo? Y no porque fuera inteligente, o porque fuera joven, o porque fuera astuto, sino porque claramente Dios estaba con él. Todos aquellos que han sido acompañados por el Señor en su vida han hecho cosas grandes y por lo tanto los testigos pueden inspirarse al ver esas vidas. David había con sus manos despedazado, destazado osos y leones. David había matado a un gigante llamado Goliat con una piedrecita y con una honda. Había matado a un gigante que se presentaba ante los ejércitos israelitas y los retaba. De vez en cuando salía de la trinchera de los filisteos y se movía al centro del campo de batalla y empezaba a burlarse de los hebreos y a decirles: ¿quién se anima a pelear conmigo? Si yo lo venzo, ustedes y su pueblo no serán tributarios. Pero si el soldado que ustedes me envían me vence, nosotros seremos sus siervos y sus tributarios.
Aquello parecía muy bonito, ¿verdad? Aquello parecía hasta muy beneficioso para los dos reinos, porque no habrían de perderse muchas vidas. Pero nadie se animaba a pelear. Nadie tenía el valor. Recuerde que cuando alguien está inspirado, hay valor en esa persona. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo de Dios, hay valores de esa persona. Y hay también, hermanos, una capacidad de defender todos aquellos elementos que son verdaderos. Porque David, al escuchar lo que aquel gigante decía, se sintió ofendido, pero más que todo dijo: ¿cómo puede ser capaz ese hombre de ofender a nuestro Dios? ¿Y cómo puede ser capaz ese hombre de amenazar a los ejércitos de Dios? Yo voy y peleo con él. Nadie se había animado. Y todos aquellos tenían postura de soldados, sus hermanos mismos, su físico se prestaba para ser soldados muy hábiles, muy diestros. Eso fue lo que le confundió a Samuel cuando llega a la casa de Isaí. E Isaí empieza a pasar a sus hijos, los más fornidos, los más altos, los más, en el sentido de lo humano, capaces para la batalla y que tenían apariencia de reyes y de príncipes. Y Samuel decía: este ha de ser el ungido del Señor. No le decía Dios: ese no es. Yo tengo uno que es de acuerdo a mi corazón, ¿verdad? Y él preguntó: ¿y hay otro por aquí? Cuando ya habían pasado todos los que parecían soldados, pues sí hay otro, allá en el campo hay uno, el más pequeño de todos, el más jovencito. Pues tráemelo, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que haga aquello por lo cual Dios me ha mandado. Y ahí es donde ungen a David. Pero esos fornidos, esos fuertes, esos capaces para la batalla, no estaban inspirados. Aquellos no tenían la facultad de lanzarse al campo y enfrentarse al gigante. Pero David sí lo hizo. Se enfrentó al gigante y lo venció. Y después de haberlo derribado con una piedrecita que se insertó en su frente, en su cabeza, va y toma la espada de aquel gigante, espada que ya les contaba. Después, cuando David está siendo perseguido, la pasa a recoger, ¿verdad? Con esa misma espada le corta la cabeza al gigante y alza la cabeza a manera de señal de que Dios le ha dado la victoria sobre sus enemigos. ¿Ustedes creen que eso no inspira, hermanos? ¿De qué forma pudo haber actuado el pueblo filisteo? Aquellos se quedaron boquiabiertos, hermano, asustados, espantados. Quizás el pensar de ellos fue similar al de Goliat, que dijo: ¿por qué me envían a este niño con palos y piedras? No soy perro, dijo él, para que me manden a este niñito a pelear conmigo. Y así quizás pensaron los filisteos, tal vez detrás de las trincheras, viendo a David con aquellas onditas, empezaron a reír, ¿verdad? Y dijeron: miren a quién mandaron, a ese muchacho inclencle, ¿verdad? A ese niño desnutrido le mandaron a nuestro gigante. No, ese no va a aguantar. Ahorita con un soplo va a hacer que dé paradillas ese niño, ¿verdad? Pero usted imagínese cómo se quedaron cuando vieron a su gigante caer. Cuando un gigante cae, hermano, tiembla la tierra. Y aquellos tuvieron que haber temblado cuando se dieron cuenta que su gigante, que su más grande peleador había caído delante de un niño. Había sido vencido por un jovencito con una onda y con una piedrecita. Tal vez hubiera sido de mucha más honra que otro hubiese peleado con Goliat y que Goliat hubiera perdido con armas, con lanza, atravesado por una espada. Pero no, los filisteos se sentían ahora avergonzados. Ahora vea usted de qué manera los hebreos pudieron haber respondido ante tal situación. Tal vez algunos dijeron, igual que los filisteos: no, ¿cómo van mandando a ese niño? Pero como nadie más se atrevía, nadie más tenía la inspiración, hermano, nadie más se encontraba tan lleno de Dios como David, ninguno se animó. Pero David se animó, y aunque aquellos dijeron: no, pobrecito este niño, ahorita lo va a terminar ese gigante.
ese gigante lo va a agarrar de su juguete. Y quizás algunos pretendiendo detener a David para que peleara. Quizás como Saúl, que le dijo: no, hombre, ¿cómo vas a pelear tú? ¿Has alguna vez peleado en el campo de batalla? No, le dijo David, pero allá en el bosque, cuando yo cuidaba los bienes de mi padre con mis propias manos, yo defendía sus bienes. Y si venía un oso, con mis manos yo lo acababa. Y si venía un león, con mis manos yo lo acababa. Así va a ser con ese gigante también. Aquel estaba inspirado, hermano. A aquel no le podían decir nada, porque el inspirado nada lo desanima. El inspirado nada lo detiene. Y entonces dijeron: pues por lo menos cubrámoslo con alguna armadura para que dure por lo menos un minuto en el campo de batalla. Y le probaron la armadura, y David no estaba acostumbrado a aquellas armaduras. Y todavía más terrible, la armadura de Saúl querían ponerle, hermanos. Aquel grandotote, ¿verdad? No, dijo: con esto no puedo. Yo con estas piedrecitas y con esta onda yo me voy a enfrentar, dijo. Y ya usted conoce la historia. Se enfrentó al gigante y aquel gigante fue derribado. Y continuó David con sus victorias porque estaba inspirado, Dios estaba con él. Saúl muy molesto por esto, porque aquí va otro de los elementos que en David podía inspirar a otros. Cuando Saúl se dio cuenta de la condición de grandeza de David y el celo produjo en su corazón el determinar que David muriera, le dice, porque David había ganado ahí no solo la batalla de los israelitas, sino que también había ganado una novia, una esposa, la hija del rey Saúl, porque él preguntó, indagó y dijo: ¿qué le van a dar al que venza a este gigante? Y fue algo que sin duda alguna lo pudo haber motivado más. Fue un ingrediente que lo motivó más, porque ahora sería del linaje de los reyes. Y entonces le dicen: pues al que venza al gigante también se le ha dicho que se le va a dar la hija de Saúl. Porque usted sabe, hermano, que cuando la gente está sin inspiración, como que se le busca motivar, ¿verdad? Como que se busca generar algo que a esa persona le llame la atención para hacer las cosas. Yo siempre he dicho que lo que hace que nosotros nos levantemos de la cama, aunque estemos cansados, aunque usted tenga mucho sueño, es la pura necesidad, ¿verdad, hermanos? De trabajar, porque si no, no hay para comer. Hay algo que le motiva. Y Saúl dijo: motivemos a esta gente, no se animan, no hay inspirados, motivémoslos, que se inspiren. Ahí está mi hija, pues. Es hermosa mi hija, a ver quién se anima. Pero ni aún así, hermanos, se animaban. Ni aún así se inspiraban a pelear contra el gigante. Pero David dijo: no, yo sí, Dios está conmigo y además va a haber un premio, ¿verdad? Pero después que venció al gigante, el premio no se le daba. Y Saúl dijo: no, este hay que matarlo, dijo, este es un peligro para mi reino, decía Saúl. En vez de entender que David era beneficio para su reino, Saúl creía que David le iba a perjudicar en su reino. Y lo mandó y le dijo: mira, tráeme 100 prepucios de filisteos y entonces te daré mi hija por mujer, le dijo. Lo que quería era que lo mataran. Solo David enfrentándose a 100. Pero la Biblia, hermanos, nos dice que David no solamente fue y venció o mató a 100 de los filisteos, sino mató a 200. Y le trajo 200 prepucios de los filisteos a Saúl. No vamos a ahondar mucho en eso, pero eso es lo que hacen aquellos que están inspirados, hermanos. Saúl pretendía cortarle la vida y David salía, hermano, volando más alto, porque el que está en las manos de Dios es llevado hacia lo alto, hermanos, en sus manos. Y David se levantaba y David vencía. También la Escritura nos describe que David era un gran músico, era un gran arpista. ¿Ha visto usted las arpas? Yo así a lo lejos me acuerdo, no sé si fue un cumpleaños, no sé qué actividad hubo. Yo quizás tenía entre 5 y 6 años cuando se celebró una fiesta con mi abuelita allá en el oriente. Y llevaron marimba, no sé qué otros instrumentos, ese bajo así grandotote, ¿verdad? El bajista. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención, porque hay cosas que a los 5 años, 6 años, uno no se acuerda, hermano. Así de repente, si uno ha tomado mucho sucrol, se acuerda de algo, ¿verdad? Que le sucedió cuando de pequeño.
Pero a mí lo que me llamó la atención de esa fiesta es que había una arpa. Y mire qué bonito la tocaban. No sé cómo hicieron para llevar los instrumentos hasta ahí, hasta la aldea, porque hasta ahí no llegaba vehículo. Desde por decirlo así, el centro o la ciudad, pues el pueblo, desde ahí hacia el lugar en donde fue la fiesta había un aproximado de 6-7 kilómetros a pie. A pie. ¿Y cómo hicieron para llevar esa gran marimba, esa arpa, ese bajo y todos los instrumentos? No sé. De lo que yo me acuerdo es que yo luchaba por dormirme porque en un solo cuarto hicieron toda la fiesta, o más bien luchaba por quedarme despierto y por seguir viendo cómo bailaban mis primas, mis primos, mis tíos. De eso me acuerdo bien. Y al final me quedé bien rendido, pero algo que me llamaba la atención era el arpa. No sé si usted tuvo la oportunidad de verla, quizás sí, ¿verdad? Pero de oírla, de deleitarse con una melodía. Hermano, David era un gran arpista, era un gran músico. Y eso, hermanos, no se adquiere. Yo sé que hay gente con talentos así muy naturales. Hay niños y niñas prodigios que nacen con talentos preciosos, ¿verdad? Que solo necesitan pulirlos y de la noche a la mañana hacen cosas extraordinarias. Y David era un gran músico, pero siempre se requiere de disciplina, porque también es otro elemento interesante cuando hablamos sobre la inspiración. El que está inspirado, ese tiene disciplina y persevera en aquello que quiere alcanzar, en aquello que quiere obtener. El que está inspirado no solamente es el elemento que Dios le ha visitado y que la gloria de Dios está con él, sino que es también el aspecto de que hay disciplina, de que hay perseverancia, de que hay esfuerzo, de que hay responsabilidad, que hay entrega, que hay un anhelo de superarse, que hay un deseo de crecer. Y eso lo tenía David. En todo lo que usted ve, David tenía un deseo de superarse, porque él había empezado peleando con una piedrecita y una honda, pero ahora cuando ya él iba a las batallas, no crea usted que David iba con una honda y con una piedra. Ya esa estrategia ya no le iba a funcionar. Ahora tenía que saber usar armadura. Ahora tenía que saber usar espada y lanza y arco y flecha y escudo. David tenía que prepararse. Y según esa preparación, esa perseverancia, esa disciplina, Dios le iba dando victoria, porque había la inspiración. A la inspiración se le suma la disciplina, la perseverancia, el compromiso, la responsabilidad. Y la gente que está inspirada, hermano, sabe seguir siempre hacia el frente. Creo que, no sé si habrá acá un concepto de lo que es inspiración, hermanita. Bueno, leamos, dice, que la inspiración es el estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema, la concepción de ideas que permiten emprender un proyecto, especialmente la que siente el artista y que impulsa la creación de obras de arte. Las personas inspiradas por otras han logrado desarrollar tareas sorprendentes. Solo quienes han aprendido a ser perseverantes en lo que desean, lo alcanzan. David no era cualquier persona que se habituaba al hecho de decir únicamente, bueno, Dios está conmigo, que Dios lo haga todo, ¿verdad? Y sé que eso es un elemento básico de la fe, pero hay que entender que como iglesia de Cristo somos participantes de muchos aspectos más, de los cuales tenemos que ser prácticos y ejercitarnos. Así dice la Biblia, que nos ejercitemos para la piedad, que oremos, que ayunemos. Todo eso es práctico, hermano. Que usted escudriñe las Escrituras. El conocimiento de la Biblia, como le he dicho, no viene, hermanos, de una forma sobrenatural a nosotros. Es decir, que usted hoy aceptó a Cristo y ya mañana ya sabe toda la Biblia. Qué bonito fuera si fuera así, ¿verdad, hermanos? Porque como a veces nosotros somos bien haraganes y no leemos ni estudiamos, para muchos sería algo glorioso que al convertirse Dios nos pusiera la micro SD y nos la metiera aquí en la cabeza, donde fuera ya el paquete, ¿verdad?, de la Biblia completa y con comentarios si es posible, para que fuéramos unos grandes eruditos. Pero no es así. La vida del creyente requiere
que el creyente se prepare, que el creyente se esfuerce a medida que el creyente está inspirado. Es decir, que si usted, en pocas palabras, no busca a Dios, no ora, no ayuna, no lee, no tiene ejercicios espirituales, pregúntense si usted tiene al Espíritu de Dios, hermano, porque el Espíritu es el que le inspira a hacer las cosas. El Espíritu Santo es el que le ayuda a que usted persevere, a que usted avance. Y las cosas claramente, hermanos, no se van a dar tan fácil. Pero tenemos el ejemplo, ese ejemplo de David. Y quiero que veamos, hermanos, quiero que veamos ahora lo que el capítulo número 23 nos dice, del verso 8 al 39. Ese sí lo vamos a buscar, segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo número 20, ¿qué capítulo le dije? Creo que ahí está, 23. 8. ¿No lo tienen? Pero en un momento, no se emocionen. Primer libro de Samuel, capítulo número 23, versos 8 al 39. Va a ser una porción bastante larga, pero porque venimos del capítulo número 22, verso 2, que dice que se contaron con él los afligidos y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallan en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Ya les decía, hermano, si uno está en la quiebra no quiere que otros peores que uno se junten con uno, ¿verdad? Uno quiere que gente que esté en lo alto, que esté victoriosa, y yo le aconsejo que lo haga así también. Si usted se siente desanimado, no se junte con los desanimados, júntese con gente de fe, con gente de oración, para que Dios le levante, para que le inyecten, hermano, esa misma fe. Pero David estuvo dispuesto a soportarlos a todos aquellos, porque David estaba inspirado. Y dice la Escritura, del verso 8, capítulo 23, ¿verdad? El segundo libro de Samuel, hermanos. Usted no me ayuda, más. Capítulo, ¿qué dijimos? 23. Más adelante. 23:8. Y dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita. Mire qué hizo este. Mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, a Jojita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Imagínense qué obra tan sorprendente la que este valiente de David hizo. El verso 11. Después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Un solo hombre contra los filisteos. Dice que los israelitas se llenaron de miedo, huyeron, pero aquel se mantuvo en aquel terreno donde había lentejas, y ahí defendió al pueblo de Israel. El verso 13, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Veamos otros más. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30.
Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los tres. Imagínense un solo hombre contra 300. Ya vimos a uno que peleó contra 800, ¿verdad? Luego el verso 19, él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Capseel, este mató a 2 leones de Moab. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. 3 leones mató este. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tiene el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo. Una lanza contra un palo, ¿verdad, hermanos? Y arrebató al egipcio la lanza en la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30, Hanán, hijo de Dodo de Belén, y ahí luego usted empieza a ver que se habla sobre por lo menos 37, dice, por todos valientes, el verso número 39, 37 por todos, de los valientes de David. Nota usted, creo que fueron como 4 o 5 personajes que hicieron cosas sobresalientes, uno contra 800, otro contra 300, otro con un egipcio con lanza de altura, de mucha altura, y peleó con él con un palo, otro que mató 2 leones, luego descendió en tiempo que estaba nevando y se enfrentó a otro león. Hermanos, ¿quiénes de nosotros haríamos tales hechos extraordinarios, hermanos? Yo creo que muy pocos de nosotros nos animaríamos a realizar estas proezas. Pero le digo, si no hay una inspiración, uno no se va a esforzar por salir de la comodidad en que está. La gente que inspira es gente que ha aprendido. Como Jesús decía, si alguien te pide que lleves 1 milla, que le ayudes a cargar 1 milla, ayúdale 2 millas, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a hacer más de lo que de alguna forma se nos demanda, por la inspiración, por la perseverancia, por la disciplina, empezamos a generar un ambiente, hermanos, de inspiración. Cuando David se enfrentó al gigante, cuando David mató leones, mató osos, cuando David vencía él solo a 200 filisteos, generaba un ambiente en donde aquellos que le habían buscado allá en la cueva de Adulam, que eran afligidos, amargados, que eran endeudados, que estaban en lo peor de su vida, ahora podían ver a un David que era usado por Dios y se sentían inspirados y decían, si Dios hace estas cosas con David, ¿cómo no hará también con nosotros grandes cosas? Y se inspiraban por el poder de Dios y creían en la mano de Dios, y por lo tanto venía como resultado gente que era capaz de hacer este tipo de cosas extraordinarias, hermanos. Gente que ahora despertaba y decía, Dios, cómo usa a David. Miren lo que hizo, miren cómo pelea, miren, no se desanima, miren, ahí va adelante. Y David perseveraba y seguía y seguía y seguía. Y entonces despertaba en los afligidos, en los amargados, en los endeudados, un deseo de levantarse en las manos de Dios. Y estos ahora se convirtieron, muchos de ellos se convirtieron en los valientes de David. ¿Cuántos quieren ser los valientes de Dios, hermanos? ¿Y sabe cómo se genera ese ambiente? Porque véalo así, en su familia, en su casa, principalmente para lo que es de Dios, hermano. Nosotros, si pretendemos generar gente inspirada, nosotros tenemos que derribar muchas barreras, hermanos. Piense, si usted quisiera que sus hijos fueran gente de oración, ¿qué tendría que hacer usted, hermano? Orar 2 minutos al día. Si usted quiere que sus hijos sean gente santa, ¿qué tiene que hacer usted, hermano? Guardarse de las cuestiones que en este mundo hay, sí, pero tiene que llegar a un nivel que sorprenda a los otros. No se puede llevar una vida común si se espera inspirar a los demás. Se debe de llevar una vida, hermanos, que vaya inclusive creando en el corazón de los otros cierto juicio equivocado, porque la gente que ya está acomodada, y creo que hay una diapositiva de eso, pasemos a la siguiente, hermana. Ahí está. Las personas que desean lograr algo significativo en la vida
es vista muchas veces como loca y exagerada. A usted que ora, ¿no le han dicho en su casa, ¿y por qué estás orando tanto, hombre? O cuando dice, vámonos a la iglesia. No, hombre, culto y culto, ¿por qué tanto culto? Dice. Lo ven a uno, hermano, como loco, como exagerado, como gente, hermano, que perdió la cabeza, ¿verdad? A muchos, por eso le recalco, cuando David se enfrentó al gigante, se burlaron y dijeron, no, pobrecito, este está loco, no, ya, ahorita lo acaban, ahorita lo terminan, ahorita el gigante lo atraviesa con su lanza y le pone su pie en su cabeza y todos perdemos, ¿verdad? Es así, como la gente acomodada, como la gente que no está inspirada, ve a los que están inspirados y dice, no, pues este está loco, hombre. No, ya creo que el domingo pasado les dije que mi tía me dijo una vez, hijo, no lea tanto la Biblia, se va a volver loco, me dijo. No lea tanto, se va a volver loco. Porque la gente que se ha acomodado, incluso entre nuestro mismo ambiente como cristianos, hermano, usted le puede decir a alguien que está muy animado, muy inspirado para buscar a Dios y servirle, y le va a decir, no, hermano, no exagere, hombre, hay que llevar el evangelio así tranquilo, moderadamente. ¿Para qué ayunar 3 días? Si con 2 horas que ayune basta, dice. ¿Para qué ora 3 horas corridas? ¿Para qué vigilia, hermano? Hombre, si mire, estamos cansados. ¿Para qué ayunos, hermano? No, mejor llevemos así el asunto tranquilos. Esos son los que están acomodados. Pero aquellos que están inspirados, hermanos, eso no miden su tiempo, su fuerza, su energía. En ellos hay un fuego adentro que no los detiene, hermano, y que están dispuestos a hacer lo que sea. E inclusive podríamos decir, porque aquí parecía ser, hermanos, en este capítulo 23 del segundo libro de Samuel, parecía ser que aquellos valientes querían postularse a los primeros lugares, porque dice que algunos sobresalían, pero no igualaban a los primeros 3, dice, ¿verdad? Como que la meta era ahora más alta, el nivel ahora más alto. Ahora hizo aquel tal cosa, ahora yo voy a hacer esto. ¿Se ha dado cuenta usted que dentro de las actividades olímpicas, por ejemplo, yo veía, hermanos, incluso lo anoté acá para que no se me olvidara, porque ya ve que somos algo cabezas duras. Dentro de lo que es lo olímpico, siempre se van a alargar más las metas. Siempre se va, hermano, si se dice, bueno, fulano de tal hizo los 10,000 metros en tanto tiempo, ahora hay que procurar hacerlo en menos tiempo. Ahora hay que correr más rápido, hay que mejorar nuestra técnica, hay que forzarnos más, hay que disciplinarnos más. Pero son gente inspirada, motivada, que están dispuestos a dedicar su vida entera a eso. Y por eso logran hacer algo en su vida, hermanos. Por eso logran hacer algo. Ahora aplíquelo en el sentido de lo espiritual. ¿Cómo lleva usted su vida en el evangelio, hermano? ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que Dios nos ha dado? Porque el Señor nos ha dado una capacidad tremenda de hacer cosas grandes. Pero por causa de estar acomodados no hacemos nada. Si tan solo dedicáramos más tiempo a la oración, hermano, veríamos maravillas de Dios. Si tan solo dedicáramos más tiempo a la palabra, Dios nos usaría sorprendentemente para inquietar los corazones de los perdidos y que estos vengan y se rindan ante Cristo. Pero estamos acomodados. No queremos ser de los que participen en las olimpiadas espirituales. No queremos que nos elijan para ser los que corran. No queremos ser que nos elijan para ser los que representen, para figurar, para estar entre los 3 mejores. Véanlo así en ese sentido, porque Pablo pone ese ejemplo. Corran de tal manera que obtengan el premio, decía él. No corran así nada más. Bueno, voy a correr a ver si llego a la meta. Voy a correr a ver si hago algo en la vida. Como el que sale buscando trabajo esperando no encontrarlo. Voy a salir a buscar trabajo, pero primeramente Dios que no haya, dice todavía el ingrato, ¿verdad? Así a veces vivimos los cristianos, hermanos. Así es como nuestra vida vive o se desarrolla a causa de que no hay ninguna inspiración. No hay algo que nos motive, no hay algo que nos levante. Y dentro de cada familia debería de existir una espina que incomode a los demás. Y que diga, bueno, levántense, vámonos a la iglesia. Bueno, levántense, vamos a orar. Bueno, prepárense porque mañana no hay desayuno, ni almuerzo, ni cena, porque mañana ayunamos. En todas las casas debería haber alguien, 1 o 2, que se conviertan en los valientes de David para que los demás se enojen, pero que también se inspiren, porque el resultado de lo que se hace para Dios, hermano, es maravilloso.
Y hablando un poco de eso, de las Olimpiadas, creo que le dije que le iba a leer algo, vamos a ver si lo encuentro. Usted sabe quién es uno de los velocistas en el ámbito, hermanos, de lo general, de los velocistas más conocidos. Creo que sí, ¿verdad? No sé si voy a decir bien el nombre. Usain Bolt. Pero hay una frase que a mí, cada vez que la leo, me impacta, no se me queda, por eso la anoté. Dice: yo entrenaba 4 años para correr solo 9 segundos. Hay personas que por no ver resultados en 2 meses se rinden y lo dejan. A veces el fracaso se lo busca uno mismo. Dice que él entrenaba 4 años para correr, ¿cuánto tiempo, hermanos? 9 segundos. Eso duraba la carrera de 100 metros, porque específicamente él se dio a conocer en carreras de 100 metros. Luego marcó también, hermanos, un buen tiempo en 200, creo que en 400 también, no sé si estoy bien, pero entrenaba 4 años, porque se preparaban para una olimpiada, ¿verdad? 4 años, hermano, con dieta, 4 años disciplinado en entrenos, 4 años mentalizándose, 4 años cuidándose, 4 años para luego correr 9 segundos. 9 segundos, pero en esos 9 segundos, hermano, él hacía lo que le tocaba que hacer, y por ello se inspira la gente, hermanos. Cuando ven personas así, ¡hala, qué tremendo ese es! Y ahora, aquellos que ahora desean romper marcas, porque eso es lo que vamos. Cuando se está inspirado, se rompen marcas, hermano. Cuando hay esa inspiración de Dios en nuestra vida, y no son retos, sino son competencias, porque yo se lo ponía así, porque así es como la Biblia aparentemente lo da en relación a los valientes de David. Querían sobresalir, querían ser los mejores, querían ser los más grandes, y si había oportunidad de exponer su vida en peligro por causa de complacer incluso la sed que David sentía, estaban dispuestos, porque hubieron 3 acá que descendieron a un campo rodeado por enemigos, porque donde David estaba no había agua para beber. Y David en una ocasión dijo: ¿quién me diera agua del pozo de allá de Belén? Tengo sed. Exclamó de esa forma, y aquellos 3 valientes lo oyeron. Vamos nosotros, dijeron, nosotros somos valientes y no nos intimidamos ante ese ejército. Y si se despiertan, pues los acabamos a todos, dijeron. Y van y se introducen en el campamento de los enemigos, toman un jarro de agua y se lo llevan a David. Y David se queda sorprendido. Y luego derrama el agua en tierra como una ofrenda a Dios, porque dicen: no, yo no soy capaz de beber el agua que estos hombres han ido a traer. Pusieron en peligro su propia vida. Sería como beber su propia sangre, dijo. No se sintió digno de beber el agua que aquellos habían tomado, habían robado del campamento filisteo, exponiendo su propia vida. Pero había inspiración, hermano. Había algo que los motivaba, había algo que generaba en ellos, hermano, ese esfuerzo, esa entrega, cosa que tiene que haber hoy en nosotros en los creyentes también, hermano. Yo le pregunto a usted, ¿hay alguna persona que le inspire a usted? Ni confianza me inspira, dice usted, ¿verdad? Mucho menos me va a motivar ese fulano, esa fulana. Pero hay alguien que le inspira a usted. Hay alguien que usted en su corazón dice: yo quisiera ser como menganito, como fulanita. Pero no por los bienes materiales que pueda tener, no por los resultados de sus esfuerzos, sino más bien por el esfuerzo mismo que hacen, por la calidad de persona que son. ¿Por qué? La llenura del Espíritu de Dios produce en nosotros, los que están inspirados, santidad, valor y verdad. Estos elementos, hermanos, que puedan producirse en nuestra vida. Con eso es ganancia. Y vamos a ir ya culminando. Vamos a centrarnos ahora en Jesucristo, quien es el personaje, porque ya vimos a David, y generó que los afligidos, endeudados, amargados se inspiraran y dijeran: vamos a ser los valientes de David. Si vienen 300 contra mí, no importa, con un palo yo me los aplaco, ¿verdad? No importa, con una piedra yo los ahuyento. Estaban dispuestos. Vimos a David que generó ese ambiente de inspiración, hermano. Pero Jesús es el personaje que a lo largo, hermanos, de estos 2000 y tantos años ha creado tanta inspiración que nosotros deberíamos de centrar nuestra vista
en Jesús y adoptar los aspectos que en Él habían para que nos convirtamos en creyentes que inspiren a otros, hermano. Que usted no sea de esos creyentes que llega con alguien y le pregunta, ¿cómo está, hermanito? Aquí todo acabado, hermano. Aquí a puras penas saliendo del agujero. No, hermano, ni que fuera Daniel, ¿verdad? Del foso de los leones. Pero por lo menos aquel que gritó desde el agujero cuando el rey le preguntó, Daniel, tu Dios al cual sirves, ¿te ha podido librar? Sí, rey, Dios me ha librado. Ahí estaba en victoria, ¿verdad? Pero en el foso, pero en victoria. Es decir, hermanos, que no es cuestión de que a usted le preguntan, ¿y cómo está, hermanita? Ay, aquí, no sé qué voy a hacer, estoy pensando en ahorcarme. Como Amán el domingo pasado, ¿se acuerda que se ahorcó? No fue el domingo pasado, ¿verdad? Fue cientos de años atrás, pero de eso estuvimos hablando. Ya con ganas de acabar con su vida. No, o sea, hermano, voy a ir a preguntar ya a la casa del agricultor a ver si hay ese veneno para matar monte, tomar un poco y morir de una vez por todas, ¿verdad? Qué decepción, hermano. Teniendo un Cristo como el que tenemos, todos nosotros deberíamos de estar en victoria, ¿verdad, hermanos? Aunque se enferme, dele palmas al Señor fuertemente, aleluya. Pero todos deberíamos de estar en una condición de poder, en una condición de decir, que Él ganó 3 almas para Cristo. No, yo no me puedo quedar así todo dormido, yo tengo que invitar, yo tengo que ganar almas para el Señor, yo tengo que predicar la palabra. Esos son los valientes, hermano, que están inspirados, motivados, que están donde tienen que estar, donde el Espíritu los llene, donde la palabra les hable. Jesús es nuestro más grande ejemplo de inspiración. Veamos el primero. Pasemos al primero, hermana. La naturaleza le obedecía. Podemos inspirarnos en Jesús porque la naturaleza le obedecía. Mateo 8:27, del versículo creo que no está, hermana. Mateo 8:27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿No le anima a usted eso, hermano? Saber que tiene un Cristo que los vientos y el mar le obedecen, hermano. Yo creo que de aquí tenemos que salir con cerebro nuevo, ¿verdad, hermanos? Creyendo en un Cristo que le obedece la naturaleza misma, hermano. Dice otro versículo, Mateo 21:19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. La naturaleza obedece al Señor, hermano. ¿No le inspira a usted eso, hermano? Para seguir creyendo en Jesús, para seguir confiando en Él y dando lugar a que Él se glorifique en nuestras vidas. Otro aspecto más, su palabra, eso también debe de inspirar. Juan 7:46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Yo le he dicho que este pasaje a mí, realmente, hermano, es uno de los pasajes de la Biblia que más me encantan y me inspiran a prepararme más cada día, hermano. Porque la verdad que todos nosotros, cuando nuestros labios se abren, debería de ser para bendecir a las personas y para inspirarlas. Si usted se ha dado cuenta, cada vez que oramos por la palabra de Dios, oramos para que Dios nos inspire, hermano. Y mi anhelo, yo cuando oro para preparar un mensaje, le digo al Señor, inspira a tu pueblo, Señor. Es decir, llénalo con tu espíritu, pues. Pero manténlo vivo, manténlo animado, manténlo activo. Eso es inspiración, manténlo comprometido, manténlo disciplinado. Que la palabra de Dios tenga ese efecto. Y cuando Jesús hablaba, hermanos, a mí me hubiera gustado escuchar uno de los mensajes de Cristo. Porque le digo, a veces yo he escuchado a pastores, a ministros del Evangelio, que lo dejan a uno con ganas de más, hermano. Que aún le preguntan, porque al haber sido invitados, por ejemplo, ahorita que estuvimos en el retiro de pastores, nuestro hermano pastor general invitó a un pastor de México, encargado de superintendente de las iglesias Asambleas de Dios, creo que tenía a su cargo como 1,500 o 2,000 iglesias que él tenía que estar supervisando, y aparte pastor de una iglesia también, pero se le había dado cierto tiempo, y cada vez que llegaba el tiempo, él le decía al pastor, hermano Nelson, perdón, se me acabó el tiempo, pero ¿puedo seguir? Siga, le decía él, y luego nos preguntábamos, hermanos, ¿quieren que siga? Siga, decíamos nosotros, porque nos estaba pegando unas paliadas y pedradas que nos gozábamos, y estábamos aprendiendo mucho la palabra.
Pero a veces si yo le preguntara aquí, hermano, seguimos con la palabra. No, hermano, mejor ni hubiera empezado, hombre. Pero yo le oro a Dios para que Dios me dé palabra y que usted se sienta inspirado. ¿Sabe para qué? Para que usted diga qué palabra más bendecida Dios nos dio. El otro domingo voy a tener un invitado porque Dios habla, ¿verdad? Que usted diga, el Señor me habló, sigue usando el pastor, pero voy a tener un invitado porque hay buena palabra. Es como cuando usted encuentra un buen restaurante. Y si es algo avaro, o que le dijera, sí, avaro o codo, usted no va a invitar a nadie. Pero si usted encuentra un buen restaurante donde hacen buena comida, usted hasta va a estar dispuesto por pagarle a otro para que él vaya a comer ahí y decirle, ¿ya viste qué buena comida dan aquí? Ah, sí, buenísima comida. Y dice, pero no, ¿verdad? Pero como le invitaron al otro, está complacido por eso. Pero de igual forma yo le oro a Dios, hermanos, para que aquí siempre tengamos alimento. Y usted se pueda ir con el deseo de decir, voy a traer un invitado porque Dios nos está hablando. Y no que diga, no, mejor no traigo a nadie, qué vergüenza. Qué pena, ya casi me dormía yo en el culto. Y ahora si traigo un amigo, no, hombre, se va a poner a roncar también con la palabra. Pero yo quiero y anhelo, hermano, que aquí haya palabra de Dios. ¿Cuántos quieren palabra de Dios siempre aquí, hermanos? Bueno, y si hay palabra de Dios, usted siente motivado. Porque a veces yo me pregunto, ¿por qué no traerán invitados los hermanos? ¿Será porque no me puse corbata hoy? ¿Será porque no cantamos bien? ¿Será que no hay palabra? Y uno se va como haciendo la idea y procura mejorar y procura prepararse. Pero si usted es consciente que hay palabra de Dios, pues traiga invitados, invítelos a comer, que nos sentemos todos juntos a la mesa del Señor y que el Señor nos dé de su alimento, hermanos. Porque la palabra es poderosa y Cristo, la gente se maravillosa de la palabra que Jesús les daba y dice, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás alguien ha hablado como Jesús habla. Las palabras del Señor, hermanos, inspiran, cambian las vidas. Otro aspecto más, los demonios le obedecían. Lucas 8:35, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Hermanos, debemos de seguir el ejemplo de Jesús, porque si seguimos el ejemplo de Cristo generaremos un ambiente de inspiración. A Cristo se le sujetaban los demonios, hermano. ¿A quién más? Aún decían los religiosos, este lo ha hecho todo. Le ha dado vista a los ciegos, ha levantado a los paralíticos, ha hecho hablar a los mudos, ha echado fuera demonios. Nunca se había visto eso, hermano, que alguien se parara frente a los demonios y les dijera ¡fuera! Y aquellos demonios tenían que salir huyendo de los cuerpos de las personas, hermano. Y la gente se revolcaba y el demonio salía huyendo y la gente quedaba completamente sana. Nunca se había visto eso, hermano. Y el Cristo en que creemos tiene poder para reprender a los demonios, hermano. Eso inspira, ¿verdad, hermanos? Eso anima, eso nos coloca en otro nivel, hermano. Le repito, ¿quiere ser de los 3 más valientes de David? Ya no mucho, ¿verdad? ¿Quiere ser de los 3 más valientes de David? Usted va a tener que superar marcas. Usted va a tener que hacer cosas que otros no hacen. Usted va a tener que ser un creyente no acomodado a la vida, a decir, a ver si voy a los cultos, hermanos, de repente me aparezco por ahí, ¿verdad? A ver qué sale, si puedo voy, si no puedo no voy. Hermano, así jamás vamos a hacer, vamos a dar lugar a estar inspirados y tampoco vamos a inspirar a otros. Gente en la carne se va a sentir muy cómoda con el creyente que no está inspirado, porque el creyente que no está inspirado no hace nada, hermano, no hace nada. Le dicen, mira, ¿y el domingo qué vas a hacer? Pues estoy pensando ir al culto, pero fíjate que hay un partidazo. Vamos al partido entonces, dice, ¿verdad? El miércoles, ¿qué vas a hacer el miércoles en la noche? Pues fíjate que en la iglesia, no sé si todavía hay culto los miércoles en la noche, pero mira, acordate que son los 15 de la prima. Vamos a los 15 de la prima, dice también. No hay regalo, pero no me da vergüenza. Voy así de todas formas, dice, ¿verdad? Es decir, está viviendo una vida en donde no le importa nada de lo de Dios y por lo tanto no se puede decir que se está superando marcas.
Y nunca va a inspirar a nadie, nunca va a motivar a otros, pero nuestro Cristo sí motiva, hermano. Él echaba fuera demonios. Su justicia, Mateo 27, 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Cristo era justo, eso inspira. Que exista gente que se mantenga justa en los tiempos tan difíciles que vivimos, eso inspira, hermano. Que usted se mantenga, que le dijera, honrado, justo, inocente en un tiempo de tanta inmundicia, de tanto pecado, de tanto fraude, de tanta mentira, eso inspira. Puede ser que, le recalco, el mundo pues esté conforme con los creyentes que juegan al evangelio porque no encuentran ningún tipo de incomodidad en sus acciones, pero con aquellos que se mantienen justos, el mundo va a tener que pensarlo dos veces para poder mezclarse o para que se pueda de alguna forma dejarse influir por esta persona. Pero al final la justicia de los hombres inspira. Si la justicia de Cristo está en nosotros, vamos a lograr inspirar su benevolencia. Jesús es bueno, ¿verdad, hermanos? Hay una frase que en inglés utilizan, no la voy a decir en inglés porque yo inglés sí no sé nada, hermano, pero dice: Dios es bueno. Bueno es Dios. Dios es bueno. Juan 7:12, y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. ¿Usted qué dice? ¿Jesús engañaba o era bueno, hermanos? ¿Engañaba a la gente? Porque no les oí que estaban diciendo. Es bueno, hermanos. Algunos decían: no, él es bueno. Y otros decían: no, este engaña a la gente. Jesús es bueno, hermanos. Él es tan bueno. Mire, la gente inspirada, la gente buena, la gente con características que se van apegando a lo que Jesús así decía, son gente que atrae. David por eso atrajo a los amargados, a los afligidos, a los endeudados. Son gente que atrae, son como un imán que atrae. A Jesús, ¿sabe? Los niños se le acercaban y los discípulos decían: Señor, ¿quieres que los distanciemos un poco? ¿Quieres que hagamos aquí un muro de piedras para que nadie te toque? No, déjenlos, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús, mire, los niños se acercaban a Jesús. A veces nosotros los adultos, hermanos, queremos que los niños se ven, ven. No, dice el niño, sale corriendo. Nosotros, ¿verdad? Como que el diablo vio, como que un demonio vio, ¿verdad? Pero no, el creyente, hermano, tiene que ser benevolente, tiene que ser bueno, porque a la gente buena todos se le acercan, ¿verdad, hermanos? No que lo agarren a uno de su juguete, porque hay que establecer límites, pero hay que ser buenos como Jesús fue bueno. La gente lo definía y decía: no, él es bueno. Por allá andábamos en el desierto, se acababa ya el día y no había ni pan ni agua. Estábamos a punto de desmayarnos. Pero de repente vimos que empezaron a venir canastas y preguntamos: ¿y quién trae esta comida? Pues por allá el Señor hizo un milagro de algunos 5 o 7 panes que habían, y ahora hay canastos llenos, comamos hasta saciarnos. Ah, qué bueno es el Señor, dijeron, ¿verdad? Hasta comida nos da, porque Dios es bueno, hermanos. Él es bueno y sabe bendecirnos. Nosotros tenemos que aprender a compartir, tenemos que aprender, hermanos, a ser gente cristiana, pues, porque los cristianos somos buenos, damos los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches. Aunque la gente se aburra de tanto ir, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Usted lo encuentra cuando va para el mercado, buenos días, Dios le bendiga. Lo encuentra cuando va saliendo del mercado, Dios le bendiga, lo bendiga. Lo encuentra, Dios le bendiga, lo encuentra, Dios le bendiga por todas partes. Tal vez la gente diga: este me cae mal, pero tenemos que aprender a ser buenos, hermanos. ¿Cuántos son buenos aquí? Amén. Dice ahora su sabiduría, Lucas 20:40. Y no osaron preguntarle nada más. Muy corto este versículo. Y no osaron preguntarle nada más. Cada vez que le preguntaban algo a Cristo, Él los sorprendía con su sabiduría, hermano. Miren,
Si nosotros nos esforzamos, porque hay inspiración, porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios morando en su vida, usted tiene algo que no le deja en paz en su cama, que usted tiene que levantar para orar, que usted se tiene que levantar antes incluso de dormirse, usted tiene que orar, usted tiene que leer la Biblia. Si usted ha faltado al culto, usted dice: Señor, no puedo, tengo que levantarme y buscar tu rostro, tengo que ir a tu casa, tengo que recibir palabra, tengo que orar. Si usted hay algo en su vida ahí que no le deja en paz, usted tiene el Espíritu Santo de Dios obrando. Usted es un hijo, una hija de Dios, y por lo tanto usted tiene a su alcance esa inspiración divina, y solo tiene que enfocar la gloria que el Padre le ha dado para obtener, hermano, estos elementos y convertirse en gente que inspire a otros, no que los desanime, no que los aplaque, no que los apachurre cuando ellos están tirados, sino que usted los anime de la manera en que usted está viviendo. Puede animar a mucha gente, principalmente, hermanos, para que vengan a Cristo, porque en el mundo hay gente afligida, amargada, endeudada, y no puede vernos a nosotros igual, porque va a decir: bueno, y entonces ir a la iglesia da lo mismo, mejor sigo igual. Porque yo veo a ese que ya tiene años en el Evangelio, siempre enojado, siempre peleando, siempre quejándose, que si llueve, que si hay sol, siempre anda de malas pulgas, siempre anda con una cara toda estirada. No, entonces ¿para qué voy a la iglesia? Pero si a usted lo ven inspirado, si usted lo ven animado, si usted lo ven proclamando el nombre de Cristo por todas partes y declarando que en Jesús hay poder, que en Jesús hay sanidad, que en Jesús hay palabra, que en Jesús hay benevolencia, hay justicia, hay misericordia, hay sabiduría, y que en su poder los demonios se echan fuera. Si usted proclama todo eso y vive todo eso, usted va a generar un ambiente de inspiración. Y la gente le va a buscar, porque así tenemos que ser los cristianos. Otro pasaje que me encanta es en el libro de los Hechos, cuando decían de la iglesia, los veían a la iglesia y decían: miren esa gente cómo se ama. Eso los inspiraba, porque en este mundo, hermanos, este mundo sí le ofrece mucho sufrimiento a uno, pero cuando como iglesia de Cristo guardamos la palabra del Señor y empezamos a vivir de acuerdo a lo que el Señor espera para nosotros, por ejemplo, el proyecto Misericordia, reunir víveres para compartir con otros, eso nos une, nos hace entender que hay necesidad, y que tengamos o no tengamos, Dios quiere que compartamos. Y cuando compartimos, hermano, estamos mostrando el amor de Dios, estamos siendo benevolentes. Pero si usted dice: ¿a mí qué me importa la gente que se mueran de hambre si quieren, estando bien yo? Es lo único que me interesa. Usted no es bueno entonces, y por lo tanto no va a inspirar a nadie, no va a motivar a nadie. Pero si somos gente que aprende a ver a Cristo como nuestro ejemplo, y no solo a Él, porque pusimos el ejemplo de David, de todos sus valientes, pusimos ejemplos seculares, de gente disciplinada, de gente que ha aprendido, hermanos, a poner más lejos las marcas, a establecer, hermano, metas más difíciles de obtener. Pero si usted se esfuerza por el poder del Espíritu Santo de Dios, usted va a lograr mantenerse inspirado siempre. Y la inspiración no está ligada a la emoción, porque uno puede sentirse muy motivado hoy, pero mañana ya no, hermano. Es como los que empiezan a ir al gimnasio, pagan 3 meses de una vez. Se rayó el dueño del gimnasio y solo un día fue. Ay, me siento motivado, de una vez voy a pagar todo el año porque estoy motivado, dice, ¿verdad? Y paga todo el año, va un día y al otro día ya no quiere levantarse, y al otro día ya no quiere ni saber nada de gimnasio, porque cree que la inspiración está en su emoción. Los creyentes no estamos basados en emociones, hermano. Usted tiene que aprender que, mire, yo escuché un pastor que dijo una vez, porque se le acercó a alguien, aquí ninguno de ustedes se me ha acercado y me lo ha dicho así, pero de repente así ha sucedido también. Se le acercó y le dijo: mire, pastor, fíjese que yo no tenía ganas de venir, pero vine, le dijo. Por lo menos vino, le dijo el hermano, lo felicito. Aunque no tenga ganas, qué bueno que haya venido. La vida del cristiano debe de ser así, hermano. Porque nuestras emociones nos engañan. Engañoso es el corazón. ¿Quién podrá conocerlo, hermano? Si un día no tiene ganas de venir a la iglesia, no le crea a su corazón, hermano, y que usted diga: no, es que así no, dice Dios es santo, poderoso es el Señor. No, así no. No, que no tenga ganas, venga, aquí el Señor le va a dar ganas. Aquí el Señor lo va a inspirar, aquí el Señor lo va a levantar. Porque la vida del creyente no está basada
en esas emociones, sino basada en la inspiración del Espíritu Santo de Dios, hermano. Eso es lo que nos levanta a que usted tome su espada cada día, hermano. No como la de David, o como los otros sus valientes, y usted la pueda blandear. Y vaya peleando, y vaya, hermanos, con el poder de la palabra de Dios, triunfando en su vida. Como el otro valiente, dice que ya estaba cansado, y la sangre de los que había matado se había secado, y la espada ya no quería botarla, no se podía, hermano. Así que esté pegada a la Biblia a nosotros, hermano. Aunque usted quiera botarla y decir, no, ya no quiero saber nada, no se puede, porque ha sido colocada como un sello en nuestro corazón, hermano. Así estaba aquel valiente, ya no podía soltar la espada por la sangre de todos los que había matado. Cansado, pero la espada no se les caía, hermano. ¿Cuántos se han cansado alguna vez, hermano? Ya no quieren saber nada de Dios. Y quizás hasta hoy dijo, hoy es el último culto que yo voy, me voy para el mundial. No, ahí lleva pegada la espada y usted no se va a poder ir, hermano. Así que en el nombre de Cristo levantémonos, dejémonos que Él nos inspire con su poder y sigamos adelante. No deje de pelear la buena batalla. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora maravillosa. Nos ponemos en tus manos. Gracias por tu palabra. Te pedimos que siempre puedas hablar a nuestra vida, que siempre puedas operar en nosotros, Señor. Sácanos de la comodidad, sácanos, Señor, de la costumbre, de la tradición de buscarte por cumplir, sin sentir nada, sin contar con ningún deleite. Provee siempre a nuestra alma esa inspiración maravillosa para pelear la buena batalla. Provéenos siempre, Señor, de esa gloria, de ese poder, de ese despertar. Hermano,